Hola, esta es una tutorial que vamos a realizar en relación al Class 32 castellano para usuarios que se inician en el sistema. Estas tutoriales serán unas series que vamos a iniciar para dar las instrucciones básicas en el manejo técnico del sistema SCIO. Primero vamos a buscar el icono Class 32 en el escritorio y en este caso el Class 32 castellano. En esta versión que vamos a explorar es una versión que está ya concebida para los sistemas operativos Windows XP y Windows Vista. Es una revisión 10.10 realizada este año. Estamos aquí, una vez hemos entrado, nos da la bienvenida. Nos propone un menú donde nos da la opción de continuar 1, continuar 2. Vamos a darle a la opción continuar 1 o continuar 2. Si le damos a la 2 nos hace este movimiento del fondo. Esta pantalla que nos aparece aquí es la pantalla del menú principal, en la cual vemos que hay una serie de botones. Algunos de ellos están en negrita y algunos otros están todavía en gris, pero se irán poniendo en negrita a medida que vayamos avanzando en el protocolo de inicio del programa. En primer lugar vamos a clicar el botón de contraseña. Nos aparece una pantalla donde tenemos la licencia del software y nos dice el usuario al cual pertenece este software, y también nos da la fecha de inicio o de activación de este software y también la fecha actual, la fecha del día de hoy con el número de testados. En este caso sería 8 testados. Si aparece algún error en la fecha actual no nos dejará entrar en el sistema porque tal vez haya interpretado de que ha podido haber algún tipo de intrusión o algún tipo de violación, porque el sistema puede interpretar de que alguien quiere forzar el sistema. Entonces nos va a dar un error y no nos dejará entrar. Es muy importante utilizar y entender esta pantallita porque es la que nos permite, nos certifica que todo está correcto en el sistema. Damos OK. Aquí me aparece ya la pantalla de contraseña y en esta bandeja inicial gris voy a ponerle el código de activación, que es el 0210, el password, contraseña. Entonces aquí voy a aceptar. En esta pantalla vemos que hay toda una serie de manuales y certificados, y también tenemos un informe sobre esta versión del software. Simplemente clicando encima nos va a aparecer un documento de Word con las instrucciones de instalación del programa. Esta es la versión KEP y no es la del 5, la versión 5.5, sino que es la 10 del 10. Voy a cerrar este documento que me dice un calendario con la fecha actual, y aquí tengo también la fecha en estos números. Si hubiera algún tipo de error, como no me lo he dicho antes, aquí aparecería alguna otra fecha, entonces no podría entrar en el sistema. Acepto, nos da la bienvenida y vemos que aquí nos pone en negrita ya otro botón, que es el botón de demografía, donde vamos a introducir los pacientes. Y voy a introducir un nuevo paciente, un paciente inventado, un paciente virtual, simplemente para que los usuarios que necesiten puedan obtener la instrucción de cómo introducir un nuevo paciente. Voy a poner un nombre, por ejemplo, un nombre cualquiera, ponerlo en mayúsculas,
Martín, sea de nombre, Ferrer, voy a ponerle este nombre, Martín Ferrer de Alba. Si hay algún nombre es pura casualidad, no es ninguna persona concreta, simplemente es para hacer una instrucción. Aquí voy a poner el género, que es hombre, y aquí tengo ya un cuestionario que debo rellenar, me va a permitir identificar los niveles de estrés que maneja la persona, por distintos niveles de estrés. Ese cuestionario me va también a dar un valor que luego va a ser utilizado en la calibración del sistema, que es el índice de SOC o índice de supresión o obstrucción a la curación. En primer lugar voy a colocar, me pregunta cuántos órganos le han quitado, voy a poner que le quitaron las amígdalas, medicamentos sintéticos, supongamos que viene por un tema de alergia y está tomando un medicamento, no fuma cigarrillos. Esto sería en el último año. Si ha fumado anteriormente, pues tendríamos que colocarle pues los cigarrillos que fumaba durante todo este año, sería válido. Drogas de tipo esteroides, toma un antiinflamatorio, amálgamas metálicas presentes, vamos a poner que tiene 3 amálgamas metálicas, estupefacientes consumidos, no consume estupefacientes, alergias conocidas, vamos a poner que tenga 3, alimentarias y ambientales. Factores emocionales no resueltos, eso se refiere a aspectos emocionales que puedan generar algún tipo de condicionante a nivel de conducta del paciente, a nivel mental, a nivel emocional. Por ejemplo, si se enfada, si tiene miedos, si tiene celos, si está contento realmente con lo que está haciendo en la vida, si se sitúa en el momento presente. Vamos a ponerle cualquier tipo de aspecto emocional que pueda generar algún tipo de alteración psicológica en el paciente. Voy a poner pues, que tiene 3 factores mentales. Kilos de sobrepeso, tendré que pesar 10 kilos más según su opinión, y la cantidad de grasa que comen durante su dieta sería normal, comería de todo. El estrés personal, voy a poner a partir de 7, se nos abre este otro formulario donde nos invita a colocar o a desglosar un poco ese tipo de estrés que está manejando la persona o que no está manejando. Si es estrés interpersonal, vamos a poner que es 10, laboral o escolar, menos, poner el dinero, sí mismo, vamos a poner que 9, por enfermedad es lo que más le está estresando, nivel familiar normal, deseo que las cosas sean diferentes bastante, tiene problemas en los intestinos, problemas de sudor, problemas de orina, problemas de mucosidades, 10, menstruación, respiración, 10, problemas de piel, también aparecen problemas en el sueño, también problemas en el sueño. Vamos a cerrar este cuestionario. Productos azucarados, consume, vamos a poner consume 2 cucharadas de azúcar más una Coca-Cola, que serían unas 6 cucharadas de azúcar en total. Sesiones de ejercicio, hace una sesión de ejercicio, son sesiones de 20 minutos como mínimo. Consumiciones alcohólicas, digamos que toma un poco de vino, cafés, toma 2 cafés. Tóxicos extremos, hicieron unas radiografías, utiliza mucho el móvil, no come productos ecológicos y utiliza computadoras, vive en un entorno urbano. Vamos a poner, perdón, aquí hay un error, aquí sería 4. Traumas físicos o emocionales pasados o presentes, vamos a poner que tuvo la operación de amígdalas, tuvo un accidente donde tuvo una fractura de un hueso,
tuvo una separación y una muerte importante en su vida, vamos a poner 4. Infecciones importantes, esto se hace referente a tipos de estreses que han sido producidos por patógenos. Vamos a tener que ha tenido las infecciones víricas más una infección bacteriana relativa a una enfermedad tropical. 5. Vasos de agua que toma serían más o menos 4 vasos por litro. Entonces vamos a tomar que toma 5 vasos. Y la responsabilidad relativa a su estado de bienestar se valoriza con un valor de 10, vamos a poner que se cuida pues un 7%. Aquí vamos a calcular el índice de shock, este botón de aquí, clicamos calcular índice de shock y aquí vemos que nos aparece ya el índice relativo a 189. Cuanto más bajo es el shock, mucho mejor. Por lo tanto, nosotros con las terapias subsiguientes lo que iremos a procurar es de que vaya reduciendo ese índice, cuanto más mejor. Cuanto más bajo sea, mucho mejor. Quiere decir que el paciente está liberándose de esas cargas estresantes, de esos estresores que realmente están condicionando su salud. Cargar registro. Entonces yo le digo, tengo aquí un formulario que hace referencia a las bases de datos de todos los pacientes. Primeramente voy a introducir este nuevo registro. Vemos que aquí tenemos una serie de botones que a medida que vayamos accediendo al protocolo de cargar los registros, se irán activando y podemos operar con ellos. Primero es cargar registro, entonces me va a aparecer el nombre. Entonces me dice aquí que introduzca la fecha de nacimiento correcta para el funcionamiento óptimo. Entonces lo que hago simplemente es subrayar la fecha de nacimiento. Voy a poner que nació el día 22 del 12 de 1980. Que nació en Madrid, España. Pongo el país. Y ahora lo que debo proceder es introducir la hora de nacimiento, y eso lo hago a través de este menú que tengo aquí arriba, donde pone astrología médica. Y debo clicar editar información para que me inscriba esa información dentro. Le pregunto la hora y me dice que nació a las 12:45 y lo escribo de esta forma, con cifras, códigos marinos, 12:45. Entonces busco en geografía y busco aquí Europa, y dentro de Europa busco España. Entonces aquí tengo exactamente Madrid. Y le digo OK, y aquí tengo introducido el paciente. Le digo guardar. Y entonces me va a registrar ya toda esa información. Y vemos que me ha variado un poquito la información del SOP, porque es relativa también a la fecha de nacimiento. Entonces voy a cerrar. Y aquí me dice que, atención, puede ser que haya algún pequeño problema en lo que serían los biorritmos. Y entonces les voy a decir que sí, que entre dentro de la pantalla de biorritmos. Aquí vemos esta nueva pantalla. Voy a magnificar para que podamos ver perfectamente, donde me introduce el nombre y la fecha. Para que me saliera exactamente el signo zodiacal, debería poner la fecha codificada con el timer y la fecha del Windows, codificándolo con el código anglosajón. Entonces tenía que poner primero el mes, el día y el año. Al no hacerlo de esta forma, no me saldrá el signo zodiacal. Pero bueno, esto es relativamente importante. Lo importante es que nos haya cargado perfectamente el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la fecha actual
y que me diga exactamente también el número de días que lleva vivido este paciente. Lo que hago es calcular los biorritmos y entonces aquí me dice que el emocional sería el que estaría en fase crítica. Vemos que tenemos los tres niveles: emocional, intelectual, físico. Eso corresponde a los ciclos biológicos, mentales y emocionales, descritos por las relaciones planetarias. Y simplemente lo que hago es, puedo clicar aquí para ver los próximos días más importantes o significativos en cuanto a salud, dinero, amor en general. Y puedo tratar, por ejemplo, ya equilibrar los biorritmos. Simplemente clico encima y me va a tratar los biorritmos. Cuando dé la señal será significativo de haber terminado. En este caso ya he terminado. Aquí tengo otras opciones, por ejemplo la astrología china, que me permite ver el horóscopo chino de este paciente. Dice que es muy inteligente, divertido, inventivo, amable, resolutivo, les gusta solucionar los problemas, exitoso, entusiasta, lúcido, ágil, vano. Esas serían cualidades un poco negativas: oportunista, infiel, nunca termina y adolescente. Y aquí tenía la posibilidad de introducir también lo que serían los biorritmos de la pareja. Eso se hace de la siguiente forma, clicando sobre el átomo. Entonces aquí veo que es tipo de relación, esposo, mujer, hombre. Voy a poner que están casados. El objetivo es fusionar conciencias. Entonces el informe y voy a cerrar. Y aquí tengo donde voy a introducir un nombre también ficticio. Voy a poner María José Hernández. Fecha de nacimiento. Voy a poner 13 de mayo de 1982. Mujer. Y voy a calcular compatibilidades. Dice, esas son las compatibilidades. En la compatibilidad de biorritmo sería 62, compatibilidad numérica 84, compatibilidad astrológica 84 y astrología china 52. Total compatibilidad un 73%. Entonces podría introducir el horóscopo de la otra persona, trabajar la interpretación de la astrología egipcia. De momento lo vamos a dejar. Y lo que puedo hacer es equilibrar los biorritmos de las dos personas. Perdón, de este paciente. En caso de la pareja del paciente. Y aquí puedo luego hacer una terapia que es la de fundir conciencias, donde se pone en marcha una terapia que nos permite trabajar los lazos de compatibilidad entre esas dos personas. Y en este lazo tienen que ver con los lazos mentales, los lazos psíquicos, los lazos emocionales, los lazos físicos, psicológicos. Y aquí veo que también pone en marcha una oración, una rueda de oraciones,
para lo que sería relación para el trabajo. En este caso ya terminó. Me dijo que la conexión emocional tendría un 74%, la mental un 43%, la conexión espiritual 45%, la física 28%, la intelectual 103%, el promedio sería de 59%, serían muy bajos. Tendríamos que seguir estimulando hasta que todos estos factores estén, digamos, más elevados. En este caso dejaríamos aquí esta pantalla, cerraríamos y seguiríamos a lo que es la calibración. Calibración, digamos que es la pantalla que nos permite interactuar entre el interface y lo que sería el paciente, ¿verdad? Primero lo que vamos a hacer es trabajar el campo de neutralización de riesgo del ordenador. Este botón que tenemos aquí, clicamos y aquí tenemos lo que sería la sincronización del timer chip del ordenador con el sistema. Nos dice la velocidad de transferencia de información, nos mostraría la afinación armónica de los armónicos de la CPU y aquí podríamos revisar el estrés geopático, también a nivel de impregnaciones que puede presentar el lugar de trabajo, incluso también nuestro paciente. Recordemos que nos propone un protocolo con todos esos procedimientos que estamos haciendo para ir acotando los datos del paciente para llegar a proceder a lo que es la calibración automática. Calibración automática, donde el paciente debe mirar, aconsejamos que mire la pantalla para que haya mayor interacción también en esa actividad, en esa medida de los biorritmos, perdón, de la bioenergía del paciente. Es muy importante que pueda mirar la pantalla porque así también se activan lo que serían los potenciales bioenergéticos a través del ojo. Le pondríamos la pantalla hacia el paciente y le pediríamos que durante unos instantes observe esta pantalla. Vemos que va haciendo una calibración, un movimiento esférico sobre estos fractales. Así que mirando a los ojos del sistema. Y aquí ha terminado la calibración. Es muy importante observar estos datos que tenemos aquí abajo, que hacen referencia al ajuste de calibración. En este caso, vemos que el ajuste de calibración tenía que estar por encima de 85 y en este caso está sobre 87. En caso de que podríamos buscar algunas incidencias de campo o también algunas anomalías de campo, incluso podríamos ajustar la calibración. En este caso no vamos a hacerlo, vamos simplemente a cerrar y dar el protocolo básico. Voy a abrir otra vez para que podamos revisar un poquito. Podríamos hacerlo. Entonces vamos a intentar buscar y despejar anomalías de campo. Y veis, se ha
puesto en negrita este botón que estaba en gris, que es el de ajustar calibración. Vamos a intentar ajustar un poquito más la calibración. Entonces no nos aumenta. Vamos a intentar corregir anomalías idiopáticas. Nos dice look into my eyes, significa mírame a los ojos. Por eso decimos que es importante que el paciente en este procedimiento pueda mirar la pantalla. Vamos a reajustar la calibración de nuevo, si conseguimos alguna modificación. Parece que no se mueve este porcentaje. Vamos a dejarlo así. Y aquí vemos también otro botón, interesante, otra aplicación, que nos permite ver los parámetros de estrés del cuerpo eléctrico, donde ya tenemos lo que sería la valoración de esta medición que hemos realizado. Nos va a dar lo que sería los valores del bar Hooke, que decimos que es el voltaje, amperaje, resistencia, hidratación, oxidación, presión protónica, presión electrónica, frecuencia de resonancia del paciente y del ordenador, la reactancia, voltaje, estos valores no aparecen alterados. Aquí mediría la resistencia de reactancia y la reactancia total. Y aquí me dice el porcentaje, digamos, de ajuste. Si vemos que aquí hay un pequeño desajuste, porque aquí me parece que ha habido una modificación. Aquí tenemos lo que sería la escala de Hans-Seidel, que es la escala a nivel de estrés. Me dice que esta persona estaría en una fase exhaustiva, o fase de exhaustión, perdón, o de cansancio. Yo tengo los valores de impedancia, reactancia y fase de aire. Bien, una vez hemos mirado estos valores, podemos cerrar y proceder a lo que sería el siguiente paso, que sería el test. Pero hasta aquí vamos a dejar esta tutorial para continuar en el siguiente módulo. Damos gracias por su atención y hasta aquí finalizamos esta tutorial.